12 minutos de la noche, continuamos el programa de esta noche con la pretensión de hablar mucho de política y de entrar un poco en la esencia de lo que está pasando en esta campaña electoral ¿Qué calificativo le pondríamos, Roberto, a esta campaña electoral? Banal. Tan banal. Tan banal. Es un poco cursi, ya lo sé, pero es banal. Luego hablaré de un libro que habla un libro de un politólogo fallecido, irlandés, que habla justamente de eso, de la banalización de la democracia occidental. ¿Tú qué adjetivo le pondrías a esta campaña? ¿Crees que es distinta o siempre tenemos esa percepción cuando estamos imbuidos en una campaña electoral? Yo creo que todavía no hemos empezado la campaña. Uf, Dios mío. Lo que nos espera. No sé si Quiero decir, estoy es preparada. cierto, formalmente no he empezado, lo que quiero decir es que yo creo ¿Pero que... ves algo diferente No, te digo lo que veo en la comunicación política? Sí. Yo creo que el nivel de interés político en este ciclo político es mucho mayor que nunca. Y por lo tanto hay una cierta saturación de interés político y en vez de centrarnos llegamos a la campaña electoral, que en vez de tener mucho interés por escuchar, ya sabemos lo que van a decir todos y justamente por eso están yendo a otros huecos para intentar salir o con el cantante o con el no sé qué, simplemente buscando otro espacio que pueda oxigenar un poco algo que va a decir Pablo Iglesias más de política, se lleva participando en los platós un año y medio. Y así creo que es el escenario. Bueno, enseguida os voy a escuchar y vamos a recibir ya en el plato a Pilar Muiños. Muy buenas noches. Buenas noches, Fernanda. Muchísimas gracias una vez más por acompañarnos, directora de la Escuela Internacional de Protocolo de Galicia, con la que pretendemos, como decíamos, analizar desde el punto de vista técnico cómo están comunicando y qué gestos están utilizando los candidatos a ocupar el Palacio de la Moncloa. Pablo Carballo, muy buenas noches. Buenas noches. Tú has estado pendiente, bueno, de 4 de los candidatos, los que en principio tienen más posibilidades, más papeletas para, como decía, convertirse en el próximo presidente del gobierno. Sí, no son elecciones presidencialistas, se eligen cortes, pero al final habrá un presidente del gobierno, no queda otra. Vamos a empezar por el actual, si os parece, por Mariano Rajoy, actual presidente y además candidato a la reelección, que tiene un lenguaje no verbal, una gestualidad un tanto particular, hay que decirlo así. Vamos a ver algún ejemplo, porque Mariano Rajoy, con sus propios gestos, especialmente con lo que transmite con la cara, es uno de los signos característicos. A Rajoy no es raro verle fruncir el ceño, hacer movimientos bruscos con los ojos, incluso con la boca, sacar la lengua, como estamos viendo, o hinchar la barbilla. Es otro gesto muy característico, eso que estábamos viendo, como si fuese a soplar un globo. Bueno, tampoco destaca por su destreza, ¿no? Vamos a poner un ejemplo bastante reciente, su visita a Antequera, a Málaga, estas imágenes que recuperamos. Allí pretendía apoyar la candidatura del sitio de los Dólmenes como Patrimonio Mundial de la UNESCO. A Rajoy se le acaba complicando el gesto de promoción, que como ven es una mano encima de la otra, cerrada como puño, simulando un dolmen. Pero el presidente necesita ayuda, como ven, para acabar colocando las manos correctamente. Después de perderse, era el único de la lista, de la fila que se había perdido en un inicio. Bueno, Rajoy no solo tiene dificultades en el lenguaje no verbal, sino a veces las complicaciones le llegan en el propio lenguaje verbal. Tiende a liarse, a tener dificultades de pronunciación. Bueno, vamos a recordar algunos momentos. El ciudadano de origen nacido en España no pierde la nacionalidad aunque resida en un país extranjero si manifiesta su voluntad de conservarla. Pues, ¿y la europea? Y la europea la tiene porque tiene la nacionalidad española. Garantizando que éstas no generen efectos desincentivadores para productos de primera necesidad, como las empresas de consultoría y aeroportuario. Yo comprendo que quienes están en posiciones distintas a las mías tengan que utilizar este argumento, pero claro, realmente un vaso es un vaso y un plato es un plato. Y esto, créame, es decir, no se lo digo como político que defiende unas determinadas posiciones. Solo tiene una explicación: que España es una gran nación y los españoles, muy españoles y muchos españoles. Muchas gracias. Bueno, un pequeño resumen de intervenciones recientes de Mariano Rajoy. Es el candidato más veterano, él pretende ser reelegido, lleva en política prácticamente desde que recordamos. Probablemente cuando él empezó la política era de otra manera, muy diferente a como es en estos momentos. ¿Qué tal se ha ido adaptando Rajoy a los tiempos? Yo creo que se ha adaptado un poco. Creo que se ha adaptado un poco. Habéis puesto casi todos los tics que tiene el presidente del gobierno y eso demuestra que aunque es importante en la política cómo comunicamos, también es importante lo que se comunica. Y entonces, bueno, pues los votantes del Partido Popular son fieles a las ideas del Partido Popular y a pesar de no tener un líder carismático y mediático, pues se fijan en el fondo de lo que supuestamente son las ideas del Partido Popular y votan a un líder que no es un Obama de la comunicación política, ¿no? Porque, bueno, lo habéis resumido, sí es cierto que con una dosis de humor, aquellos tics peores que tiene. Sí es cierto que el presidente del gobierno
el resto de parlamentarios dicen que en las distancias cortas gana y que en el Parlamento gana un poco más, ¿no? Pero en la comunicación política, que es muy visual, muy de medios de comunicación, quizás sea el político que peor se defiende. La función aquí de un asesor, ¿qué sería? ¿Tratar de pulir todos Sí. los problemas que tiene Rajoy Sí. o al revés? Casi Sí. convertir en una fortaleza las aparentes debilidades. Claro, en protocolo utilizamos la comunicación porque lo que hace es, a través de los eventos es comunicar y cumplir los objetivos que tiene esa organización, esa entidad, esa institución. Entonces, de lo que se trata es que en el menor espacio de tiempo posible comuniques el mayor número de objetivos. Si la comunicación es eficaz, probablemente llegues a un tanto por ciento mayor de lo que haces si no tienes esa buena comunicación. Claro, pero a veces no es bueno como no hacer caso al asesor, como decir, bueno, yo ya sé Hombre, que... también depende de cómo sea el Yo asesor. quiero decir, claro. no, a veces es como, bueno, lo formal, lo ideal, lo Claro. que ten sería esto, Claro. pero yo soy de esta manera y Todos- puede haber gente que valore, bueno... Yo creo que todos tenemos unos tics consustanciales, ¿no? De decir, hay gente, muchos analistas de comunicación dicen que cruzar los brazos es ponerse a la defensiva, hay gente que cruzando los brazos tiene una postura natural y otra cosa es que tú, bueno, en un momento de temor cruces los brazos como para protegerte, ¿no? Pero hay gente que cruzando los brazos está comunicando exactamente Seguridad. igual. Sí, sí. ¿Disculparían los fallos de comunicación en otros países que parece que la escena está mucho más vigilada? Pienso, por ejemplo, en Estados Unidos. Estados Unidos es un país muy visual y sí que se fija mucho en la comunicación política, en pulir ciertos detalles que a lo mejor en España hasta ahora, porque esta campaña es ¿Tú tremendamente ves un visual. cambio en la campaña? Sí, sí, sí. Quizás a lo mejor también porque han aparecido más actores. Entonces, como tenemos un espectro más amplio para elegir, con diferentes formas de comunicar esos mensajes, bueno, pues ahora hay que ir puliendo, ir afinando esos detalles. El doble de Rajoy, ¿cómo ve a Rajoy comunicando? Moitas anécdotas. Como vexo a Rajoy? Bueno, pois... efectivamente, eu creo que non é un mal parlamentario, ni moito menos, pero realmente todas estas cousas é un tipo chusco. É un señor de Pontevedra. Quero decir, normal e corriente, o cal non é malo, pero logo di estas cousas, bueno, como a min, que son... Un señor de Pontevedresa, también. coruñesa. No, si sigues dando datos, vamos a acabar convencidos de que as similitudes son mayores das que pensábamos. O primo, bueno, é igual. Sí. Rajoy, eu creo que é un mal comunicador, efectivamente, a través das televisións, probablemente tamén na comunicación en directo, inda que eu nunca o vin. Posiblemente por eso el se refuxiou no plasma, por eso el fuxe das rodas de prensa, porque non improvisa ben, me parece, aínda que, sí, no Parlamento quizás sí, pero a situación no Parlamento é diferente, non? Que de cara a rodas de prensa e de cara a un mitin, eu digo por propias... Por la segunda ya tal, ¿no? Sí, por propia experiencia personal. Respecto á campaña, unha breve cousa, non? Eu creo que a campaña, como diría o meu amigo Pepe Blanco, é novedosa, dixo unha vez algo así, non? Novedosa, sí, pero non tan novedosa para España, non tan novedosa nos Estados Unidos. Claro. Outro día vin, de casualidade, na televisión, un programa que era Hillary Clinton facendo de camareira e charlando con unha actriz que facía de Hillary Clinton, en tono de humor, como fan sempre os yanquis estas cousas. Sí. Bueno, isto é habitual. Eu recordo a Clinton na súa segunda presidencia, na súa segunda etapa, na súa segunda presidencia, no Landry, como dicen eles, lavando roupa na Casa Blanca, facendo ali de amo de casa. Sí, que era lo que hacía habitualmente. Bueno, no, quero decir... Habitualmente lavaba la ropa en la Casa Blanca. Era en plan de broma. Yo recuerdo ese vídeo, efectivamente. Os yanquis estas cousas... Alguna ropa lavaba, otras las llevaban a la tintorería directamente. Y otra la guardaban en el armario. No, vamos a ver, yo creo que no, iba a decir tenemos a todos los candidatos, pero vamos a ir... Una cosa breve, no, que yo, reconociendo que en Estados Unidos sin duda alguna es distinto, ¿no? Y la influencia, entre otras cosas, porque se puede comprar televisión, es decir, se pueden comprar espacios en televisión que en Europa, en España no se puede. O sea, en España se puede comprar prensa y radio, pero no televisión. Bueno, oficialmente. No, bueno, pero no se pueden comprar cuñas, quiero decir. Bueno, oficialmente, luego la realidad funciona por otros estuvericuetos, ¿no? No, iba a decir que de todas maneras conviene no ser, diríamos, no tener ningún tipo de propagandismo. En Estados Unidos, que es tan importante la imagen, fue presidente 8 años un señor que se llamaba George Bush. Es
decir, que está a una distancia sideral en sus habilidades de Mariano Rajoy. Sin duda, es decir, es sin duda. muchísimo más torpe. Hay grandes vídeos Claro, de Bush, bueno, hay de Bush grandísimos hay grandes vídeos. vídeos. Y fue presidente Ronald Reagan. Esto, bueno, pero Ronald Reagan sí que un control de la escena tenía. No, pero bueno, pero visto Un hoy, tío que era visto en actor. perspectiva, era todo menos un tipo Claro. moderno, Ronald Reagan. No, ¿no? pero, Es decir que- pero transmitía valores, Sí, Roberto. No, vamos a sí, discutir sin valores bueno, conservadores. Hay que decir que- no, pero quiero Vamos a decir que discutir. Bush es un caso característico de un individuo de una torpeza portentosa y fue presidente en 2 legislaturas. medio parco. No A solo ver, vamos a- salió, sino vamos que salió a- a La reelegido. primera vez con trampas. A ver, vamos Bueno, a... con trampas, en fin, Vamos se a dar sabe si con una trampas, pincelada, pero bueno. Pablo, de otro candidato. Pedro Sánchez, que llegó a nuestras vidas después de dar un paso atrás. Alfredo Pérez Rubalcaba, un hombre muy apuesto físicamente, con una presencia física que yo no sé hasta qué punto lo condiciona. ¿Le suma o le resta el que sea guapo? Yo creo que en estos momentos le suma. En estos momentos le suma, porque el Ser resto, guapo siempre suma. el resto de candidatos son gente joven. Si a lo mejor tuviera enfrente otros candidatos de otro perfil completamente diferente, el ser más guapo, tener más presencia o menos presencia probablemente no sumaría ni restaría. Pero tiene otros jóvenes alrededor que también tienen una determinada presencia. Entonces esa baza yo creo que a él La juega sí, bien. sí. Bueno, pues Pablo, cuéntanos algún detalle, porque de su belleza casi siempre habla o casi Sí, siempre se le luego, pregunta. Ahora lo repasamos. Vamos a empezar por su propia imagen, ¿no? Por esa estética. La famosa camisa blanca que se ha convertido en su porte. Bueno, la lucía durante esa carrera electoral ya en las primarias. Vamos a ver las imágenes porque también el día de la votación, en el momento de los resultados, de ser proclamado secretario general del Partido Socialista, incluso cuando lo nombraron candidato, bueno, un atuendo que se ha convertido en el más recurrido y que, como ven, no es el único en el PSOE que ha extendido la camisa blanca como un símbolo de identidad de los socialistas. Bueno, pero un atuendo que, como vamos a ver, no se queda solo en el socialismo español. Ahí lo ven, el famoso pacto del tortellini, ¿no?, que había bautizado Matteo Renzi. El italiano posa en Bolonia junto a los líderes socialdemócratas de España, Francia, Alemania y Holanda, los 5 con esa camisa blanca. Bueno, lo simpático de todo esto es la explicación que da Pedro Sánchez a por qué lleva camisa blanca. Vamos a ver. Cuando yo decidí echarme a la carretera para competir por las primarias, yo no tenía tiempo de comprarme camisas. Entonces yo tenía 2 o 3 camisas y pues me tiraba 4 o 5 días fuera. Y entonces a mi hermano pues le dijo: oye, David, déjame un par de camisas. Él más o menos mide lo mismo que yo, también jugó al baloncesto. David me dio 2 camisas más blancas y con esas tiré. Y es la casualidad de que mi hermano me dio, que si hubiesen sido azules me hubiese puesto las azules. O, ¿sabes? Porque, bueno. y entonces, desde entonces, pues, oye, no, el de la camisa blanca. Bueno, ya nos dirá la experta cuán creíble es. Hablando del físico, lo comentábamos antes en la mesa, su propio porte, ¿no? Es una de las características de Pedro Sánchez de la que además no le cuesta presumir. ¿Ah, sí? ¿Y eso cómo se lleva? ¿Lo de ser guapo? Sí. Trae aquí ese bíceps. Si no es para tanto. Bueno. Nada. A ver el otro. Más o menos igual. ¿Pedro Sánchez es guapo o es sexy? Soy sexy. Soy sexy. Bueno, hablando de su ya característica verbal, su lenguaje verbal, Sánchez también tiene una característica llamativa. Vamos a quedarnos simplemente con su última entrevista en la televisión pública, y es que se ríe de sus propias gracias, tiende a reírse continuamente de aquello que va comentando. Tal que así hemos extraído simplemente 5 minutos de esa entrevista. Vamos a verlo. Puesto me lo reprocha. Eso hay que Sino que había ido al programa. Las por lo menos. Me hacía bastantes trampas cuando jugábamos al cinquillo. ¿Qué cosa? Que recibo la felicitación 2 veces. 2 veces. Yo era como una madre. Un exceso de risa, Pilar, ¿qué denota? Pues yo creo que ahí aún estaba él incómodo con la situación. Él está buscando su lugar, está buscando su credibilidad. Y entonces necesita reforzar con los gestos lo que está diciendo. Y todavía no lo hace de una forma natural. En el único momento de justo ese trozo de entrevista, en el único momento en que está natural es cuando le pregunta lo de ser guapo. Sí. En ese momento es natural. Porque ya está acostumbrado a contestar Exactamente, esa pregunta. exactamente, y porque lo interioriza. El resto todavía tiene la pose, tiene la afectación. Le falta un poco de credibilidad en el sentido de tengo que buscar el rictus de la sonrisa, he practicado la sonrisa,
pero tengo que buscar el rictus de la sonrisa correcto para que parezca lo más Porque natural la sonrisa posible. es de los gestos más difíciles Yo creo que de ficcionar, digamos. Sí, yo creo que cuando uno sonríe abiertamente se le detecta a la gente y la sonrisa fingida es muy fácil de detectar. Todo el mundo le ha extrañado esa sonrisa repetida con ese soniquete por detrás, ¿no? Me sorprende la gestión que él hace de su aspecto físico y sobre todo me interesa tu opinión con la gestión que las mujeres guapas que se dedican a una actividad que no tiene que ver con su aspecto físico hacen. Yo no sé si este momento en el que él dice soy sexy, si esto una mujer política entraría en ese juego también o ya no se le plantearía ese juego. Pues no lo sé. Eso ya me pillas ahí en un renuncio, porque probablemente a lo mejor el periodista no se lo preguntaría tampoco. Yo no conozco casos de que le pregunte un periodista masculino o femenino, le pregunte a una mujer ¿qué eres, más guapa o más sexy? Entre otras cosas porque saldríamos el resto de mujeres en avalancha diciendo... Un periodista tampoco se lo preguntaría a Pedro Sánchez. Un periodista, depende. No, un periodista tampoco se lo preguntaría a Pedro Sánchez, se lo pregunta a Bertín Osborne. Si alguien le pregunta a la líder de Ciudadanos, en Cataluña, que es una mujer realmente guapa, o sea, es preciosa, es una mujer guapísima. Si alguien le dice, ¿es usted más guapo o más sexy? Esto se sentiría molesta probablemente ella misma. Decir, mire, no me valore usted si soy guapo. Es decir, que eso es políticamente incorrecto preguntárselo a una mujer, con toda claridad. Pero también debería ser políticamente incorrecto preguntárselo a una mujer. Claro, no, a eso me refiero. Votamos a un líder político, estamos hablando del continente y estamos hablando de las formas, pero no nos podemos olvidar que estamos eligiendo al futuro presidente del gobierno. Yo recuerdo un fondo y un contenido tiene que hablar. Al poco tiempo de aparecer Pedro Sánchez en escena, que el famoso aquella famosa expresión de Esperanza Aguirre diciendo es guapísimo. No me imagino yo a un político varón haciendo un comentario de esa naturaleza en ese tono sobre una mujer, ¿no? Referiría a consideraciones por lo menos ahora. Gonzalo, te veo muy callado, ¿algo que decir? No, a ver, estaba escuchando. Yo creo que para ver el efecto electoral que tienen todos estos tipos de perfiles, estos tipos de tics, yo creo que hay que desgranar el público objetivo de cada fuerza política. Es decir, que lo que una parte del electorado puede percibir como una debilidad, otro lo puede percibir como una fortaleza. Entonces, en el diseño de campañas, pues tienes que hacer una planificación no diciendo esto es lo mejor o esto tal, porque lo que a uno le puede resultar mejor y otro es peor. Y esto está bastante sofisticado ya. Yo creo que los asesores de los partidos políticos se juegan mucho y saben intentar plantear esto de la forma más clara. Y luego sobre la cuestión esta de... Yo creo que también es una fórmula de comunicación y de entrevistar a los periodistas pues que está rompiendo barreras que antes no existían. Los especialistas en medio lo podréis plantear de una forma mejor, pero sí es cierto que los veteranos de la mesa recordarán, supongo que las primeras etapas de legislaturas, por ejemplo, de Felipe González, en la cual yo no tengo memoria personal, pero de las primeras, pero sí tengo la conciencia histórica de haber leído que desde luego la idea de identificación de Felipe González como un candidato atractivo y como un gran referente para las mujeres parece que era, y en cambio esa barrera de intentar plantear eso no se planteaba, yo creo que era otra etapa histórica. Se está recordando también estos días que Adolfo Suárez ya salió de Lola, con su mujer y sus hijos y vendiendo... Yo creo que se ha dado un salto importantísimo en esto en la política. Hemos ido a estamos yendo a la política espectáculo y vamos a terminar en la política payasada a este paso. Yo no concibo a Felipe González tumbado en el diván con Bertín Osborne, no sé vosotros. No concibo a José María Aznar tumbado llamando al Sálvame. Bueno, o llamando al Sálvame, es decir, no concibo, fijaos, ni a Rodríguez Zapatero llamando a Sálvame, que ya, vamos, ya es concebir bastante poco, ¿no? Entre otras cosas, Sálvame es el programa que tiene más denuncias por saltarse todas las normas deontológicas de infancia y todas. Y ahí llama un señor que quiere ser presidente del gobierno. A mí me parece que alguien ha dado un paso de decir, me voy al programa de Bertín, que es el primero, o al hormiguero, a uno de estos, a hacer el tonto, a bailar como bailó la vicepresidenta, y todos tienen que ir obligatoriamente, porque resulta patético ver a Pablo Iglesias tocar la guitarra mal, cantar peor delante de la María Teresa Campos. A ver, déjame que vamos a completar un poco los perfiles de los otros dos candidatos y luego continuamos, porque todavía tenemos a Albert Rivera y a Pablo Iglesias en este examen al que están siendo sometidos por parte de Pablo. Mira, vamos a empezar por Albert Rivera y ya que habláis de cuestión física, aparte de que ha adelgazado, hay que recordar su salto a la política, ¿no? Aquel famoso
cartel electoral que le ha acompañado durante su trayectoria y que, por cierto, ha defendido de nuevo no hace mucho. Elecciones autonómicas del 2006, ahí lo ven. Rivera, entonces candidato a la Generalitat, posaba en su campaña literalmente desnudo. Ha nacido tu partido, comenzaba ese eslogan de una imagen que Rivera, como digo, ha defendido posteriormente, dice, por su eficacia, aunque, bueno, entonces logró 3 diputados, muy lejos de los 25 que tiene ahora mismo en el Parlamento. Bueno, de Rivera hay quien destaca su locuacidad, su capacidad para adaptarse a los debates, para discutir, y quizá tenga que ver con ello su amplia experiencia. No con menos participó ya en la Liga Universitaria y allá por 2001, estamos hablando de hace 14 años, la ganaba representando a la Universidad Ramon Llull, concretamente en una final contra la Universidad de Córdoba, hablando de prostitución. Vamos a recordar algún momento. Simplemente se han guiado por sus prejuicios morales. Características como que es una actividad económica, como que es la prestación de un servicio lícito, como que es una oferta lícita que responde a una demanda, a una necesidad social, en este caso sexual. ¿Saben ustedes lo que dice el colectivo Taira, representativo de las prostitutas en nuestro país? Que es cierto, que hay que dar ayudas sociales a las personas que no quieran ejercer cualquier profesión. Ahora bien, también hay que reconocer el derecho a ejercer libremente esa profesión. ¿Me pueden manifestar ustedes por qué están en contra de ejercer con libertad, con autonomía, una profesión? Bueno, era la final de esa Liga Universitaria de Debate del año 2001, como decíamos, entre la Ramon Llull de Barcelona, que representaba a Albert Rivera, y la de Córdoba. Salió victorioso Rivera. Además de la comunicación verbal, hablábamos la semana pasada de un gesto que tiene que ver con la comunicación no verbal y que repite sistemáticamente el candidato de Ciudadanos. Vamos a recordarlo porque nos referimos a esa posición que suele tomar con las manos cuando está de pie y ante las cámaras. Esa que ven, agarrarse el dedo meñique de una mano con la otra, o simplemente frotarlo o rascarlo en su base. Si revisamos cómo estamos haciendo algunos de los actos en los que Rivera ha estado presente en los últimos tiempos, no es difícil verle repetir una y otra vez ese mismo gesto. Y como digo, siempre de pie, o casi siempre de pie, y siempre cuando está siendo grabado o fotografiado. Bueno, pues Albert Rivera, que hace este tipo de cosas, se ha pulido mucho Albert Rivera. Está mejor hoy que hace 12 años, cuando... Bueno, sí y no. Yo creo que estaba mejor hace, desde el punto de vista gestual, estaba mejor a lo menos mejor encorsetado. Sí, hace un año o dos que ahora. Yo creo que ahora a lo mejor los nervios le traicionan un poco. Ese gesto que repite, su gesto fetiche. ¿Ese gesto tiene pinta de que alguien le dijo que hiciera eso? Es que estar de pie y tener los brazos puestos a lo largo del cuerpo horrible. Es una postura muy difícil, hacerla natural. Entonces todo el mundo tiene que buscar, durante épocas en la comunicación política le decían a los políticos, lleve usted un bolígrafo, ese tipo de cosas. Bueno, pues él no lleva un bolígrafo, pero no es plan de ir con el bolígrafo. Pero es raro todo esto de el rato. cogerse el meñique. Y él pues hace este gesto. Hay otros muchos de agarrarse en las dos manos, de buscar la manera de encontrar el centro y decir, busco esa estabilidad que quiero proyectar, y él lo hace con ese gesto. Lo ha interiorizado y es su gesto, es como el que cruza los brazos o el que sí de verdad, hay gente que sí, muy poquitos, que sí saben poner las manos a lo largo del cuerpo y que no se vea una postura desgarbada, que es muy difícil. Sí. Pablo Iglesias lo hace de una forma muy natural, el dejar caer las manos. Quizás porque abre mucho las piernas y entonces, bueno, se busca él a sí mismo, pero ese gesto es su gesto. A lo mejor es porque no lleva traje. Es su gesto, también, puede ser. No te digo yo que no, pero ese gesto es su gesto. Yo creo que hay mucha gente que le dice, sí que está muy nervioso últimamente, se le detecta en ciertos tics y en ciertos gestos, pues tocarse mucho la oreja o el cuello, le eleva más la ceja que lo elevaba antes. Se le ha visto ahí en el debate y ese gesto es un gesto muy suyo, pero ahora lo repite más habitualmente. Se ve que está sometido a una presión extra que no sentía antes. He estado mirando los tweets del debate del país que se estaba haciendo ahora y hoy a mí por lo menos me ha parecido especialmente nervioso. Claro. Supongo que a medida que se aproximan las elecciones la presión va subiendo. Nos queda Pablo Iglesias. Sí, no lo tengo con las piernas abiertas, en la posición que comentaba nuestra especialista, pero sí con otras que tienen que ver con su puesta de largo. Bueno, hablando de la imagen, ¿no? La coleta, sin ir más lejos, imagen física. Vamos a recuperar un momento también de uno de sus pasos televisivos. Pero bueno, Pablo. Muy poca gente, ¿eh? Esto no lo ha visto nadie. Con el pelo suelto. Esto no lo ha visto nadie. Y... Eres una privilegiada. ¿Me lo dejo suelto? Pedazo de melena. Un poco. Es un poco suelto, no va a hacer la coleta, que tú eres con coleta que estarás más cómodo. Claro. Y si llegas a ser presidente de gobierno, ¿vas a seguir con coleta? Es que para mí el pelo es como lo de Sansón.
Eres una privilegiada, le decía la presentadora. Bueno, la verdad que ego, vanidad, arrogancia han sido adjetivos que han ido unidos muchas veces a la figura de Pablo Iglesias y que además, curiosamente, él mismo ha reconocido abiertamente en más de una ocasión. Por lo cual han hecho que mi ego, que ya está bastante subido de por sí, esté volando a la altura de Carrero Blanco esta noche. Un error de Podemos en sus promesas, en sus intenciones de voto, en su bagaje por ahora. A veces un exceso de arrogancia por mi parte, un error mío como portavoz de Podemos. Bueno, y vamos a analizar si os parece el propio discurso de Pablo Iglesias, porque hay quien sostiene que también ha cambiado su forma de expresarse, incluso lo que dice, forma y fondo. Vamos a hacerlo de forma cronológica. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Hace falta abrir un proceso constituyente que abra puertas y ventanas, que abra los candados. Que el último debate sobre el estado de la nación de su legislatura debía contar con la fuerza política que más posibilidades tiene de ganarle las elecciones. Por eso estoy aquí. Mi patria no es una bandera, no es un edificio. Mi patria es la gente de mi país. Cinco garantías constitucionales que puedan servir para un nuevo acuerdo de país. Nosotros dijimos que el cielo se toma por asalto y quizá nuestros adversarios no entendieron que en una democracia los asaltos se hacen llamando al timbre. Bueno, llamativo lo del timbre, decía esa frase que se convirtió en un referente de la comunicación política de Podemos, el cielo no se toma por consenso, se toma por asalto, y ahora ya dice que se toma por asalto llamando al timbre. La coleta, bueno, hemos hablado ya muchas veces de la coleta, que él va a reivindicar, y yo no sé ese momento en el que se suelta la melena delante de Ana Rosa Quintana, cometió un error, sobre todo con lo de eres una privilegiada, porque me parece que introduce connotaciones bastante desagradables. Sí, yo creo que es un error de imagen importante. El verlo así con esa melena despeinada, yo creo que le afecta a su imagen, creo, pero es una opinión personal. Eso sí, la imagen de Pablo Iglesias es la coleta. Y probablemente, aunque ahora tenga ganas de cortarse la coleta, no se la pueda cortar. Él dijo que la llevaría mientras la alopecia lo respetara, creo que dijo en alguna entrevista. Otra cosa que hace es reconocer un error. Yo no sé si es inteligente que te digan, eres un vanidoso, y bueno, pues efectivamente soy un vanidoso. ¿Es inteligente hacer eso? Yo creo que sí. Asumir los errores es de persona que analiza qué consecuencias tienen sus actos y cómo los puede mejorar. Y de hecho, aunque sigue siendo un político enfadado, porque yo creo que uno de los gestos más típicos de Pablo Iglesias es el ceño fruncido y ir siempre atacando ese asalto, ¿no? Es decir, ellos nacen con una reivindicación, nacen de una protesta, y en aquel contexto, aquella protesta sí tenía una razón de ser. Ahora esa protesta se va diluyendo, tú quieres ser presidente del gobierno y no puedes ser un presidente del gobierno que esté protestando permanentemente. Lo que se busca en un presidente del gobierno es que gobierne. Problemas, claro. Exactamente, no que proteste. Entonces, él se da cuenta que para llegar a esa meta tendrá que cambiar un poquito los mensajes tú que te reivindicaste como gente normal, no sé si entendiste que lo que querían era llamar al timbre. Sí, no, evidentemente, a verdade é que aquel día que claramente xa pedín excusas foiseme o tono, pero a verdade é que eu creo que tiña eu razón. No fondo, tiña eu razón. O sea, eu sou un tipo normal e, por certo, Pablo Iglesias tamén. Debería ser cada vez máis normal, non? Cada vez máis normal, non? Bueno, a verdade é que todas estas cousas que estamos vendo, xa non se cambia a Constitución, ahora hai que reformala, estamos en la OTAN, estamos en la OTAN, ainda que non na estrutura militar, por certo, o mismo que dixo Felipe González no 83, 84, hai que chamar o timbre, etcétera, etcétera. Bueno, pero a lo mejor tú con lo del timbre. O sea, tú te imaginas una escena del acorazado Potemkin cuando están los marineros del Kronstadt y están las masas, esto filmadas por Einstein tan maravilloso, y van y petan en el timbre. Petando al timbre. Es una cosa fantástica. Que estamos llamando al timbre del Palacio de Invierno porque lo queremos tomar esto poco a poco. Por asalto. Y en vez de asalto vamos a que venga esto, por favor, la encargada que queremos hablar. Es una cosa, es una mamarrachada. No tiene. Es un feriante. No, es un feriante. Es un feriante. Porque, vamos a ver, esta cosa de ir a cantar, lo que tendría que hacer no es ir a cantar. Que hagan, por ejemplo, lo que hace Juan Fernando López Aguilar. Que va al programa de Pivot a hablar de libros, y lo hace en francés, y que va a la televisión inglesa a debatir con el individuo del UKIP y lo hace en inglés.
Pero Son mira, ciertos. y no hablamos de ¿Cuántos él. de Y no ellos se nos cuela, Claro. para hablar de él. Y no se nos claro. cuela para hablar de él. Es decir, en vez él también puede tocar la guitarra, mucho mejor además, porque la toca muchísimo mejor que Pablo Iglesias, por supuesto. Y dibuja mucho mejor. Y dibuja muchísimo mejor. No, es que ya digo, en vez de ir a hacer esto allí Pablo Iglesias a Sálvame Deluxe... habla inglés, o ir a- ¿qué? me parece que No, Pablo pero ya no Iglesias. hablo, no digo por el inglés, Creo, no, digo que hay que ir allí al programa, porque claro, corres el riesgo del candidato a la presidencia, aquel mexicano que le preguntaron, dígame usted un libro. Y después de un rato dijo, bueno, pues la Biblia, porque no se le ocurría otro libro más que la Biblia. Lo es de una Kant cosa- anduvo un poco por ahí. Sí, Bueno, no, lo de vamos a Kant por acabar, ahí anda, vamos sí, a sí. acabar Pablo, con un ejemplo de comunicación política que ya hemos comentado aquí en esta mesa, que nos llama la atención esta necesidad que los políticos tienen en estos momentos de colarse en una actualidad que está muy competida, en el que todo el mundo busca hacer cosas originales para conseguir esos minutos de televisión o esos minutos de redes sociales que son tan preciados, teniendo en cuenta que hay muchos actores en estos momentos en escena. Estamos hablando de esa campaña del Bloque Nacionalista Galego, perdón, de Nos Candidatura Galega, el vídeo que veíamos el otro día, pero ya hay más. Sí, vamos a recuperar primero imagen del otro día para que nuestros televidentes la tengan presente. Ese vídeo al que hacía referencia Fernanda, bueno, un vídeo que sucedía al reconocimiento en la voz por parte de Carlos Callón de su homosexualidad, ¿sí? En el que participan, entre otros, el portavoz parlamentario del BNG, ahí lo están viendo, Francisco Jorquera, que, bueno, a priori ahora lo va a comentar Pilar, no desprende la misma naturalidad o comodidad en ese vídeo que el candidato, que Carlos Callón. Pero, lo decía Fernanda, hay más, ese era el primero de una serie, vamos a ver otros dos, muy brevemente. El primero, para modernos nos, es el eslogan de la candidatura del BNG, como decía Fernanda, Nos Candidatura Galega, así se va a presentar a las elecciones, y este es el vídeo en el que participa también una cara conocida, y la tienen, del Bloque Nacionalista Galego. Y vamos a ver un tercero, el que cierra la serie de los que ha presentado hasta ahora la lista, que es este otro, para galegos nos, el tercero que vamos a poner sobre la mesa. Bueno, Pilar, yo no sé desde el punto de vista de la comunicación, ¿qué te parece esta campaña? Ellos tocan teclas que supongo que también tratan de que se escuchen esas notas en esta sinfonía de tanto ruido. Es lo que decíamos antes, en el menor tiempo posible llegar a un impacto mayor, ¿no? Y con este tipo de campañas los partidos políticos pues obviamente están consiguiendo eso, llegar a tener un impacto mayor. ¿Qué se pueden encontrar? Que produzcan mayor o menor rechazo, que ese impacto sea positivo o negativo. En algunos casos, probablemente, a sus públicos afines, lo decía Gonzalo, no es lo mismo ir a un meeting y que ese líder político comunique a sus fieles, ¿no?, a sus seguidores de una determinada manera, que enfrentarse a otros en los que tú quieres abrir el espectro, ¿no? Ahora los expertos en comunicación aplican la programación neurolingüística a la oratoria y a la comunicación verbal, ¿no? Y dicen que los mensajes no llegan de la misma manera porque unos somos más auditivos, otros somos más visuales y otros somos más kinestésicos porque somos más de contacto, y que nuestra forma de hablar y nuestra forma de comportarnos ya hace que nosotros recibamos los mensajes. Si somos auditivos nos gustan unos determinados verbos, si somos visuales nos gustan otros. Entonces conectamos mejor con aquellos que son como nosotros. No hay un auditivo puro y no hay un visual puro y no hay un kinestésico puro, pero todos tenemos una parte predominante. Entonces ahora los grandes especialistas les enseñan a comunicar utilizando, bueno, pues busca un espectro mayor de verbos que te conecten con unos y con otros. Y de eso se trata este tipo de campañas. Yo no sé, bueno, Nos Candidatura Galega entra en un territorio que para muchas personas en esta sociedad puede seguir siendo un tabú, como es un beso en los labios entre dos hombres, y yo no sé dónde están los límites. Quiero decir, supongo que hay riesgos que no pueden correr los partidos políticos a la hora de hacer comunicación, o lo que dices tú es, se trata de conocer bien tu público objetivo y tratar de llegar a ellos, y también se trata de conocer tus objetivos, es decir, si tú defiendes la igualdad, si tú para ti defiendes que los derechos de los homosexuales son exactamente igual que los de los heterosexuales. Sí, pero sobre el papel esto lo puede defender mucha gente, pero puede haber mucha gente que de boquilla lo diga, pero visualizarlo a lo mejor le llama la atención. Y entonces resulta que esa campaña está tremendamente dirigida para ese público al que quieren captar y decir, bueno, somos galeguistas, pero aparte también tenemos otras inquietudes. Bueno, déjame que haga un pequeño sándwich en relación con este asunto, porque les decía que hoy teníamos dos noticias que tienen que ver con la ciudad de Vigo. Una de envergadura, Diego Pérez, buenas noches.
Hola, buenas noches, Fernanda. Delegado de La Voz en la ciudad de Vigo, noticia de esta tarde, de última hora de la tarde, sentencia del Tribunal Supremo que anula el Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad olívica, aprobado, si no me falla la documentación, hace 6 años. Diego, ¿qué trascendencia tiene esta sentencia? Pues enorme, porque se trata, efectivamente, como apuntabas, de la anulación del Plan General vigente, que es del año 2008, y de momento paraliza todo el planeamiento de la ciudad, es decir, documento urbanístico que preveía la construcción de 120.000 viviendas y que también, de paso, pues deja en situación de incertidumbre a 2.000 familias que habían visto legalizados sus pisos. ¿Quién presenta la denuncia? O sea, ¿cómo es así brevemente un poco la peripecia para que finalmente el Supremo tome esta decisión? ¿Estamos hablando de un reparo profundo del documento o de un defecto de forma, más bien? Bueno, de un reparo profundo. Otra cuestión es cómo se solvente. Lo que dice la sentencia del Tribunal Supremo es que no se ha producido garantías en la de que no hubo declaración de impacto ambiental en la tramitación del documento, y en este caso es un varapalo tanto a la Xunta como al Concello. A la Xunta, que recordemos, en aquel momento la consellera de Política Territorial se da la circunstancia de que soy la concejala de Urbanismo del Concello de Vigo, María José Caride. ¿Qué se supone que va a pasar a partir de ahora, Diego? ¿Que se van a quedar en una situación de, no sé, de vacío legal, licencias que se concedieron en estos 6 años, que todos esos planeamientos que hay en Vigo, que sabemos que están pendientes de demoliciones, por ejemplo, bueno, ¿qué va a pasar un poco con carácter inmediato? Pues a expensas de lo que digan los expertos, de momento lo que hace la sentencia es anular el Plan General vigente, y esto nos retrotrae al año 1993. Pasaría a estar vigente ahora el planeamiento, la revisión del Plan General que se hizo en el año 93. Esto lo que provoca es una incertidumbre de entrada enorme, enorme por lo que te decía, por tanto por los pisos que se habían legalizado y como por las licencias que se han dado, porque las pone en cuestión. Obviamente se anula todas esas medidas adoptadas por el Ayuntamiento. ¿Ha habido reacción por parte del Concello que nos puedes adelantar, Diego? De momento no, de momento lo que ha habido es una sorpresa enorme. La sentencia nos ha llegado a última hora y no ha habido un pronunciamiento oficial por parte ni del Ayuntamiento ni de la oposición, aunque mañana las habrá y en cascada, lógicamente por la trascendencia de la sentencia. Mismo. Ya para terminar, Diego, no es la primera vez que Vigo tiene un problema con el planeamiento urbanístico. Creo que ya se había anulado otro plan, en este caso por la Xunta, ¿no? Bueno, sí, efectivamente, se había anulado el plan y la peripecia de este plan general que se había aprobado en el 2008, recordemos que ya fue bastante dolorosa. Se presentaron más de 60.000 alegaciones en su momento. Lo que ocurría es que Caballero había siempre mostrado pues todos los fallos favorables a lo largo de todos estos años, como se iba legalizando todo, y de repente esta sentencia que es de la que presentó un recurso que presentó el colectivo Alternativa Vecinal, pues el tribunal le da la razón y todo lo que se había aprobado pues se queda en agua de borrajas y ahí es una vuelta a empezar, digamos. Ahora queda por ver cómo lo pueden solventar, pero sin duda llevará tiempo. Bueno, pues Diego, de verdad, muchísimas gracias por aclararnos esta noticia, como decíamos, de última hora de la tarde, sentencia del Tribunal Supremo que anula, insisto, el Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad con más habitantes de Galicia. Gracias, un beso, Diego. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Pablo estaba sintiendo, porque él alguna información le tocó hacer cuando estaba en Vigo del asunto del Plan General, y le pregunta a Gonzalo, vigués, como todos sabemos, por la trascendencia que le concede a esta noticia. Bueno, yo me he enterado llegando aquí, es decir, que yo no tenía información previa de esto. Yo conozco bien la historia de este Plan General, entre otras cosas porque yo era concejal en Vigo cuando el Partido Socialista estaba en la oposición a Corina Porro, es decir, antes de que el actual alcalde accediese al gobierno municipal, y parte de todo este plan pues estuvo elaborando las fases previas en aquella etapa. De hecho, realmente el plan es el mismo plan que surge en origen y lo que se hizo fue una modificación fundamentalmente intentando ampliar el número de viviendas de promoción pública que tenían que realizarse, lo cual a efectos prácticos ha tenido muy poca utilidad, porque con la crisis que ha venido, al final esto ha servido. Ahora, es evidente que esto es un varapalo terrible en la historia urbanística de la ciudad, vuelve a ser la situación endémica de la ciudad de inestabilidad urbanística que ha habido de forma consistente, con muchísimas decisiones ilegales, con una inestabilidad y seguridad jurídica, y que desde luego rompe el discurso oficial de planteamiento de que había habido un cambio de etapa radical. Lo que se está planteando es que falta la evaluación ambiental estratégica. De hecho, lo veía ahora que la sentencia lo que dice es que debe ser declarado radicalmente nulo, dice textualmente, radicalmente nulo. Entonces, con todo ese planteamiento, bueno, el escenario desde luego es perverso. Yo he visto que empieza a haber búsqueda de corresponsabilidades entre administración local y Xunta de Galicia, porque la Xunta es la encargada en aquel momento de hacer la evaluación, y es cierto que
quien es ahora concejala de urbanismo, era consellera de ordenación, pero yo creo que en definitiva, al margen de esto, ella no era la concejala cuando se aprobó, la concejala cuando se aprobó esto era la teniente alcalde concejala de urbanismo. Actual presidenta de la Diputación de Pontevedra. Carmela Silva, y esto desde luego es un quiebro en la línea argumental. Bueno, la ciudad está harta de reinventarse y buscar soluciones, pero yo creo que en el fondo plantea dos cuestiones y rápidamente. Una, que la ciudad necesita debate de cuestiones de fondo, y que al final, detrás de las anécdotas y demás, nos estamos olvidando de cuestiones trascendentales y que afectan a las posibilidades de desarrollo, de modelo de ciudad, de urbanismo, de creación de empleo, las cuestiones trascendentales. Y sobre la cuestión del urbanismo, vuelvo a decir lo que antes decía. Hubo una gran polémica con la cuestión del urbanismo en Vigo, una gran confrontación social. Cuando Corina Porro quería aprobar un plan general desde la Xunta y desde la oposición socialista, bueno, yo estaba en ella con una posición minoritaria, pero asumiendo... lo hice público, la situación, había una gran confrontación, se utilizó el plan general de forma electoral, con mucha oposición a ello. En el momento en que se hacía el gobierno, lo que se hizo más o menos era plantear el mismo modelo urbanístico, lo cual planteó, en mi opinión, que no había un debate de origen sobre cómo se quería organizar estructuralmente, urbanísticamente, la ciudad de Vigo, y al final se planteó cambiándose los cromos, porque al final el Partido Socialista apoya el plan y el Partido Popular, que lo había elaborado en origen, se opone a la contra, simplemente porque había habido un cambio de cromos. Es cierto que el Partido Socialista hizo una modificación para obligar a mayor promoción pública de viviendas, pero creo que, como algunos planteamos, fuera de tiempo, es decir, no ha habido elaboración, no ha habido creación de nueva vivienda pública en Vigo, pues porque con la crisis que ha habido en este país, el problema de la construcción ha tenido otro papel. Todo ello también quiere decir una cosa, que al final, dentro de todo lo malo, el plan es terrible que se echa abajo. También es cierto que el nivel de licencias que se han concedido, en términos históricos, en términos compartidos, es menor que el que bueno, no salva la situación. Claro, bueno, pero... Ahora, lo que pone encima de la mesa que es pues, que la legalización de muchas zonas que se habían hecho, de viviendas históricas... El discurso, o sea, la reflexión que haces... Tendrá que plantear ahora fundamentalmente si esto tiene que plantear una reelaboración de origen del plan, adaptada a los nuevos tiempos en los que estamos, porque los tiempos urbanísticos en los que se elaboró este plan eran los de la época del boom. Claro. Yo no sé cuál va a ser la estrategia que tendrán que definir, simplemente buscar paliar una evaluación estratégica que intente plantear el mismo modelo urbanístico o reabrir. En todo caso, es una bofetada colectiva a la ciudad y a la política municipal. Estamos hablando de espumas y de cosas así como por encima, los asuntos de fondo pues no se debaten. Hablo de Vigo y hablo en general. Esto estaba, supongo que alguien sabía la situación en la que se encontraba procesalmente, digo, en toda esa denuncia y que más tarde o más temprano iba, porque hubo unos recursos previos que llega al Supremo después hubo fallo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, y a partir de ahí esto va al Supremo y el Supremo echa abajo la sentencia. El debate sobre la evaluación ambiental, yo lo recuerdo durante todos esos años encima de la mesa, de cómo los colectivos planteaban que era necesario una evaluación de impacto global y cómo desde distintas consultoras y organismos se justificaban que con evaluaciones parciales... Los técnicos correspondientes tendrían que tener la sensación de que podía suceder esto. Que podía y la Xunta también, es compartido, es cierto. Roberto, decías. No, déjame contar una cosa antes. En la época del boom urbanístico había empresas, esto en Inglaterra, en el Reino Unido y en otros países europeos, pero básicamente en el Reino Unido, que le decían a los ingleses: no compren ustedes en España, porque en España no se sabe si la casa que ustedes van a comprar se la van a tirar luego. Es decir, hay un problema gravísimo de seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica es un elemento fundamental del Estado de Derecho, y además hay ámbitos concretos, y el ámbito del urbanismo es uno de ellos, donde la seguridad jurídica es un elemento esencial. Yo no conozco la sentencia y por tanto hablo a partir de la información que tú ahora dabas, de que el tribunal dice que es una nulidad radical, es decir, que es una nulidad a pleno derecho, porque probablemente el tribunal ha apreciado que hay un fallo, es decir, hay un defecto de forma que no se puede salvar, porque en derecho administrativo hay un principio que es el principio de mantenimiento de los actos, y hay que suponer, y yo creo que además se puede suponer razonablemente, que el Tribunal Supremo no va a adoptar una decisión tan grave como es anular el plan de ordenación general de ordenación urbana de una ciudad de 350.000 habitantes, no estamos hablando de broma, que hace 6 años que se aprobó, por tanto, con un largo recorrido histórico, si el defecto que hay no es un defecto que se pueda salvar, es un defecto que no se puede subsanar, que es insalvable, y por tanto la gravedad de la situación es extraordinaria. Yo quiero ser prudente de cara a los vecinos, porque no hay por qué alarmar. Me imagino que las consecuencias que eso va a tener sobre las licencias, etcétera, esto hay que ser prudentes. No va a ser un efecto automático, no va a ser un efecto mecánico, es decir, todo esto habrá que verlo, pero en todo caso insisto en el aspecto
importante, que es el aspecto de la seguridad jurídica. Hemos estado jugando con esto en un ámbito como es el del urbanismo que afecta a los derechos de los particulares. No es la primera ciudad en la que esto sucede, además. En Ourense pasó también claro, en su momento, así que tenemos un largo historial de problemas con nuestro muy planeamiento urbanístico. Un último vídeo que quería compartir con ustedes y que tiene que ver con Vigo y que tiene que ver con el Hospital Álvaro Cunqueiro. Así se encontraba hace unas horas, bueno, pues la zona de Agudos, creo que es la zona que me dicen, otra vez con problemas de inundaciones y de caída de agua hacia el suelo. No sé, no soy capaz de decir en estos momentos el origen de ese agua, pero vuelve a haber problemas otra vez en la infraestructura de este hospital, que como saben lleva ocupado muy poquitas semanas. Hace un tiempo veíamos cómo se desplomaba parte del falso techo y caían aguas, en aquella ocasión fecales, sobre una zona de ingresos de personas con problemas de salud, como parece obvio, hablando de un hospital. Así que Vigo, como vemos, noticia por dos motivos que probablemente se podrían haber ahorrado. Vamos a completar este asunto que estamos analizando esta noche de las campañas electorales con un trabajo que ha hecho nuestra compañera Mila Méndez, bueno, pues tratando de hacer ese recorrido por esta nueva forma de actuar en política por parte de los líderes que aspiran a ocupar, como decíamos, el Palacio de la Moncloa. Probablemente hubo un antes y un después de aquella llamada que hacía Pedro Sánchez a Sálvame. Yo estoy preparado, ¿eh? Aquí estoy. Jorge Javier Vázquez cogió la llamada. Sí. Y a partir de ahí comenzó el espectáculo. Decidió ayer entrar en Sálvame. Que Javier le escucho de vez en cuando y tengo en cuenta sus opiniones. Pedro Sánchez saltaba el muro hace un año, el que separa los informativos de los programas de entretenimiento. Para mí, que soy una maruja del pueblo, pues no tengo nada que decir. Sálvame arrastra a más telespectadores que un informativo y eso hay que aprovecharlo, pensaron en el PSOE. Apostaron por la estrategia Obama. Oh, yeah. Si en Estados Unidos funciona, ¿por qué no aquí? Desde entonces, y como él no se cansa de repetir... Yo recuerdo que mis adversarios me criticaban, ¿no? Ya está un poco populista y tal. Bueno, y yo sí que he sido el que ha abierto camino. Lo cierto es que todos lo han imitado. Con las elecciones generales, las apariciones se multiplican. Pero bueno, Pablo. Candidatos a la presidencia que abren la puerta de su casa desmelenados, otros que se prestan a hacer la compra delante de las cámaras. Sí, cuando quieras arrancamos. Llevan a la presentadora en moto, van de cañas, Salud. tocan la guitarra en directo. Son ya las 11:00. Yo qué sé, lo más tarde a las 10. O preparan un plato a lo Top Chef. Porque estoy ya empezando a ser consciente de la que me he metido. El candidato socialista es por ahora el más versátil. ¿En serio? ¿Seguro? No me conoces todavía. En el PP, Mariano Rajoy no solo envía su segunda de a bordo a los debates, a no ser que se hable de fútbol. Soy del Madrid y del Deportivo. Prefiere que la vicepresidenta asuma el papel protagonista. Si Michelle Obama baila, Soraya también lo hace. Estoy trabajando muy duro. Si Pedro Sánchez escala, la vicepresidenta hace el Camino de Santiago o vuela en globo aerostático. En el PSOE solo se ponen un límite. Y no es posar desnudos, como ha hecho la concejala andaluza de Ciudadanos. Lo que nunca va a hacer Pedro Sánchez es ser tertuliano. En este país hubo más de 1 millón de personas. Como en su día sí lo fue Pablo Iglesias. Mire, Pablo Iglesias ya no es un tertuliano con un megáfono en la mano. La popularidad que le brindó la televisión a Podemos fue esencial y si algo han aprendido los políticos en este último año es que el show manda, abrir las puertas de su intimidad. Mi madre murió muy joven. Puede engatusar a más votantes que vociferar en un mitin. Aunque el fenómeno está calando en la política española, en Rusia, Vladimir Putin ya ha cantado. Y en Alemania, Angela Merkel se ha sentado frente al youtuber más importante del país. Pero reconozcámoslo, en esto los norteamericanos nos llevan mucha ventaja. This is not Frank Underwood. This is Barack Obama. Pero bueno, ¿y tú qué haces aquí? Será porque tuvieron un presidente que era actor. And remember, aquí muchos ya hacen sus apuestas en las redes sociales sobre qué será lo próximo que nos depararán en la campaña a las generales. Ahí estamos. Si un Mariano Rajoy en Hermano Mayor. Pues señores, ahí os quedáis. O un Juan Carlos Monedero en ¿Quién quiere casarse con mi hijo?
Bueno, el padre Monedero, que es candidato por Vox, una de las cosas extrañas de las familias políticas de este país, junto con el hermano de Bert, que es candidato de Podemos. Menuda cena de Navidad les va a esperar. Ernesto, tú llevas unos poquitos años conociendo de cerca a los políticos. Nunca vi esto. ¿Qué es lo más, antes de esto, bueno, una campaña cómo transcurría? Los tiempos están cambiando. No, pero yo entiendo que los tiempos estén... Peter Schiller. No, vamos a ver, yo entiendo que los tiempos estén cambiando, pero a mí Pablo Iglesias, Pedro Sánchez, Mariano Rajoy y Albert Rivera no me interesa ni con quién duermen, ni si son guapos, ni qué camisas ponen. Es decir, a mí lo que me interesa, como creo que le interesa a la mayoría de los españoles, es qué van a hacer en este país. Pero eso es verdad. Sí, eso es verdad, sí. Pero tú eres un clásico. Claro, por eso. Entonces respondo a la pregunta. Es que a ver si, yo lo decía el otro día, a veces como esto de que la gente ve los documentales de la 2, es mentira, la gente no ve los documentales de la 2. No, bueno, me estáis entendiendo. Si tú fueras el asesor o el jefe de gabinete o de campaña o de como sea, de un aspirante a desde presidente luego del gobierno... le prohibiría terminantemente ir al programa de Bertín Osborne, ir al programa de Jorge Javier Vázquez e ir al programa de María Teresa Campos. Es decir, lo siento en el alma, esos programas no los pisa ninguna persona que pretenda dirigir un país con una mediana, con un poco de rigor. Yo no sé si creéis que hay un cierto, prurito... No, eres un puritano. No es ningún... Eres un puritano. No, bueno, sí, soy un puritano. Soy un puritano y lo dejaré de ser el día que me digas cuál es la profesión... ¿Cuál es la profesión de Bertín Osborne? El día que me lo digas... Bertín Osborne es un tipo muy simpático. Pues muy bien, Ernesto, o sea, está muy bien. El medio es el mensaje, que diría McLuhan. Claro, pero es que a mí me parece... Vamos a ver, a mí me parece que no estamos hablando de un cantante que tiene que vender discos ni de un actor que tiene que vender y que además se mueve muy bien en ese mundo. Estamos hablando de un señor. Estamos hablando de un señor que ha tomado la decisión de hacer una reforma laboral que se ha llevado de calle a no sé cuántos millones de españoles y de un señor que ha aprobado, se supone que con cierto rigor, unos recortes en sanidad, en educación, en servicios sociales, y que él se va a tumbar al sofá de Bertín Osborne y dice, pues yo es que, claro, mi mamá cuando me decía, oye, mira, macho, ¿compartís el purismo de Ernesto? Me parece... No, vamos a ver. Pues no lo compartáis, pero... No. Porque a veces en ese tipo de conversaciones relajadas se dicen unas cosas que las empaquetadas, pero es que no nos interesan nada, Fernanda. Y está la parte de la humanización de la política. Pero que no nos interesan nada. Detrás de un líder político hay un ser humano que tiene que vive igual que los demás, ¿no? Y que esa parte sí que nos interesa conocer. Yo creo que sí me interesa conocer determinados valores personales de los políticos. Y entonces habrá programas en los que en Estados Unidos pues es muy habitual que los presidentes y los candidatos vayan a programas de televisión que son de una gran difusión mediática y que cuenten cosas fuera de la política. Es decir, pero sí es importante establecer un límite de hasta dónde cuento, qué cosas cuento y a dónde voy. Habrá programas que yo creo que si hay programas que están sancionados por una serie de cuestiones determinadas en cuanto a machismo, derechos humanos y cosas de estas, obviamente un político no debería de ir, porque estás defendiendo justo lo contrario. Hay otros programas que nos acercan a la parte humana del político. Déjame solamente decir una cosa. ¿Qué nos pasa ahora? Que yo creo que estamos sobresaturados. Es decir, estamos viendo solo la parte humana frívola y no la otra parte. Estamos viendo... proceso de cambio. Claro, proceso de cambio. A ver, Roberto, ¿queréis decir algo? Es que quiero hacer una última llamada enseguida. En relación con lo que apunta Pilar, justamente, es decir, que a mí no me parece mal que haya un aspecto, diríamos, banal y que de pronto comprobemos que uno sabe cocinar y que el otro sabe hacer una tortilla. Lo que me parece grave es que todo consiste en eso. Que solo haya eso. Que solo haya esto. Es decir, que lo que me parece grave es que los políticos actuales... un debate importante. No, pero no me refiero al debate, no, porque el debate es otra cosa. Los debates son otra cosa. No, me refiero no hay solo eso, a que la gente puede ir a un... Es decir, que, vamos a ver, Oprah Winfrey no es esto, Bertín Osborne, ni es Sálvame Deluxe, es otra cosa. Y cuando uno ve las entrevistas que los grandes comunicadores norteamericanos les hacen a los políticos, hacen entrevistas en las que se les pregunta de pronto si saben esto cocinar, se hacen tortitas por la mañana, pero se les preguntan otras muchas cosas y muy importantes. Y el presidente de Estados Unidos, además, todas las semanas va en la Casa Blanca una rueda de prensa en donde los periodistas le preguntan directamente, etcétera, etcétera. Pero es que aquí, perdona, pero es que aquí se va al diván de Bertín Osborne, Roberto, quien estuvo detrás de la pantalla de plasma durante 3 años. Luego hay un aspecto de la cuestión que no hemos tocado que me parece importante también, y es que diríamos que desde el punto de vista democrático, a mí no me parece muy razonable que un programa como el de Bertín Osborne, que tiene por lo demás muchísima audiencia, según parece, ¿no? Que tiene muchísima audiencia,
hombre, fue líder de la semana. En una televisión pública que pagamos todos, privilegie a dos de los candidatos que compiten. Porque claro, eso es mucho más importante que luego bueno, él ha invitado a todos, ¿eh? Bueno, pero no van a salir todos antes de las elecciones. Sí, van a salir todos antes de las elecciones. La televisión española le prohibió a Pablo Iglesias. Sí, ya para empezar. Si van a salir todos, retiro lo dicho. No, Pablo Iglesias no van a salir. Lo que no me parece razonable es que... Déjame, te escucho, porque no quiero hacer esperar más a nuestra invitada. Hablamos de campaña electoral y hay otra impostura que a veces sucede que tiene que ver con hacerse listo. Como he leído mucho, sé mucho de literatura, de cine, de política, bueno... Una pequeña mala pasada les jugó esta tendencia a dos de esos aspirantes, a Pablo Iglesias y a Albert Rivera, la semana pasada, cuando en un debate presumieron muchísimo los dos de leer a Kant y de estar muy influidos por el pensamiento de Manuel Kant. Vamos a escuchar exactamente lo que dijeron los dos. Si tuviesen que recomendarme un libro de filosofía, ¿cuál me recomendarían? Tratándose de ti, sin lugar a dudas, La ética de la razón pura, me parece excelente que se citen autores como Kant, que hablaba de la paz perpetua en un momento en el que la situación internacional de nuestro mundo es tan compleja. No sé, yo vengo del mundo del derecho y Kant, desde luego, es un referente, ¿no?, de los pilares, no solo un gran filósofo, sino un gran jurista. Por tanto, cualquiera de esas obras de Kant me parece un referente para juristas y también un referente para filósofos. ¿No hay título concreto? Bueno, yo la verdad es que no he leído a Kant un título concreto, pero me da igual. Bueno, dice que no leyó a Kant después de decir que era muy importante para él y que le había influido mucho. Claro, está muy bien que reconozca que no lo leyó, pero previamente había dicho que era una persona muy influyente y muy importante. Aclaremos, Fernanda, que el título del libro de Kant es Crítica de la razón pura y no Ética de la razón pura, porque claro, es importante aclararlo, ¿no? Incluso tiene Crítica de la razón práctica también. Hemos ido a la calle para... de la justicia. Hemos ido a la calle para saber si la gente sabe quién es Emmanuel Kant. Probablemente en el pensamiento de Kant nunca estuvo entrar a formar parte de una campaña electoral, pero sí lo hizo, se metió en la precampaña de las elecciones generales. Así que hoy hemos salido a la calle para preguntarles a ustedes si saben quién es Kant. Kant, un filósofo. No tengo ni idea de quién es ese señor. ¿No será el que era presidente de Valencia? Bien, lo que más me suena es el Oliver Kahn, que es portero. Ya. Hombre, a mí me suena un filósofo, ¿no? Sí, un filósofo sí. Me suena un filósofo, sí. Un filósofo. Sí, era un filósofo, ¿no? Kant. Sé que es el filósofo alemán que escribió la Crítica de la razón pura, por ejemplo. Ahora mismo. Kant, gente, me suena una obra que es de la razón pura. De verdad que salen obras de Platón, pero... Ahora no me viene, pero sé que porque se estudia, además estudiaba antes en el BUP. Sí, y me olvidé. ¿De qué época es? Pues es del siglo XX. No. Primeros del siglo XIX, por ahí, me parece. 1970, yo creo que es por ahí. ¿Siglo XVIII? Él es del siglo XVIII. Y bueno, aportaciones me suena a nivel de industrial, creo que tuvo bastante que ver. No estoy puesto ahora mismo en el tema de Kant. Sí, es el padre del comunismo. Pues ni idea, nena, ni idea. Aportaciones de un poco la reflexión sobre el relato cultural y aporta algunas ideas bastante contemporáneas. Pues, hombre, enemigos, no sé, alguno tendría, ¿no? Pues eso sí que no. Estoy fuera de combate, ¿eh? Y sí que me pillas, en su vida ya. Para mí un referente importante que también es muy actual es Platón. Sócrates. Platón, Aristóteles, Descartes. Sí, Marx. No sé. ¿Tú sabes algo? Ahora mismo Aristóteles. Al Confucio. Nietzsche, por ejemplo. Marta Pérez, moi boa noite. Hola, boa noite. Bueno, directora de Inversa Teatro, que levan xa un tempo, uns anos, corríxeme se me equivoco, representando Té con Kant. Que é? Sí, efectivamente, pois é unha obra de teatro na que se mistura o ensayo filosófico co humor. E sorprendentemente pois ten contido e ten forma a unas dúas cousas e funciona perfectamente. Explícame un pouco cal é a filosofía deste experimento teatral e tamén cultural, filosófico que, como digo, le vai representando dende hai un tempo xa. Sí, bueno, o espectáculo consiste en que dúas mulleres ilustradas do século XVIII, amigas de Immanuel Kant,
nun salto no tempo, veñen a esta época, e nesta época pois pretenden examinar por que o progreso moral non foi acompañado por que o progreso moral non foi acompañado do progreso material, que era o que pretendía Immanuel Kant coa Ilustración. Expoñemos as teses de Immanuel Kant e facemos unha crítica marxista ao concepto de liberdade kantiano, e ao final do espectáculo decídese asambleariamente, seguindo a cita de Kant, que colle de Horacio, de sapere aude, de atrévete a pensar. Un pouquiño que queremos é que a xente se atreva a pensar e reivindicar a filosofía que fai falta hoxe en día. Marta, como crees que é de importante que dous aspirantes a presidir España non acaben de saber moi ben que aportou Kant ao pensamento moderno? Bueno, pois a min pareceme sorprendente que dúas persoas políticos que aspiran a gobernar non saiban quen é Kant e que se atrevan a mencionar a filosofía por mencionar, un dicindo un título que non existe, que é a ética da razón pura, e outro dicindo que é un referente pero que non leu nada del, non? Creo que quedaron os dous bastante en ridículo, porque, vamos a ver, a filosofía non pode servir como un arma retórica nin como un complemento para un discurso, e eles empregárono pois con moi pouco respeto. Eu penso que se non sabes nada sobre Kant e sobre filosofía, é mellor que non o menciones. Non é un adorno cultural para defender as ideas de dous partidos políticos, sexan cales sexan. Se non sabes de filosofía non podes aparentar. Aí non podes entrar nese espectáculo do que estabades falando hai un momento. Que sensación tes vendo como esta política en xeral? É posible a razón ilustrada? Bueno, a razón ilustrada sería maravilloso que fose posible, non? Porque realmente si tomásemos a Immanuel Kant na actualidade, decataríamos do absolutamente revolucionario que é. Si tomamos como exemplo o imperativo categórico kantiano, que é aquel que dice obra de tal modo que a máxima da túa vontade obra de tal modo que a máxima da túa vontade poida servir ao mesmo tempo como principio dunha legislación universal. Isto nin máis nin menos o que ven a decir é que o que ti fagas, tanto na túa vida privada como na túa vida pública, é aquilo que decidas para a maioría das persoas. Polo tanto, isto pode ser moi revolucionario a moitísimos niveis, éticamente, políticamente. Se ti non queres que alguén este pasando, se ti non queres pasar fame, tampouco queres que o que este ao teu lado pase fame. Se ti non queres pasar frío, tampouco queres que o que está ao teu lado pase frío. Se ti non queres que te enganen, tampouco enganes. Entón, bueno, sería moi revolucionario realmente. Bueno, falabas do triste que dous políticos fagan unha certa impostura en relación ca filosofía. Supoño que ti es das que reivindica o maior papel da filosofía, por exemplo, nas aulas, papel que, por exemplo, é cada día máis cativo. Sí, por suposto. Eu creo que é fundamental a filosofía, que é unha ferramenta absolutamente útil. Retomando a Kant, creo que a educación sería fundamental para que a cidadanía fose libre e saíse desa minoría de idade. E eu penso que a filosofía trascende a todo o contexto político efímero e que o lema de atreverse a pensar precisamente é válido para todo momento. Polo tanto, non neguemos ese atreverse a pensar nas aulas e non o neguemos, por suposto, na política. Pois Marta Pérez, de verdad, moitísimas grazas por atendernos. Te con Kant, supoño que seguide representando ainda te con Kant ou non? Pois sí, seguimos. Imos estar o día 9 de decembro no Auditorio Municipal de Vigo. Logo temos outras 3 funcións tamén no Auditorio Municipal de Vigo para os rapaces de institutos, para que eles tamén, pois poidan participar asambleariamente e falen de filosofía con nós. Mira que se ao final isto que sucedeu con Pablo Iglesias e con Albert Rivera consigue que vaya máis xente a verte con Kant, pois benvido. Maravilloso. E desde logo, vamos, penso meter a Albert Rivera e a Pablo Iglesias na miña seguinte función, por supostísimo. E encantaríame que asistisen como público. Pois aí lanzamos esa luz, a ver se a recollen.
Gracias, Bueno. Marta, unha aperta moi forte. Moitas grazas a ti. Grazas. Bueno, algo que reflexionar sobre este asunto, Gonzalo? Bueno, a ver, yo creo que es muy importante estudiar filosofía en la educación reglada, en la educación secundaria no, pero y demás. es que claro, perdona que te interrumpa, esa pincelada que ella dio simplemente del imperativo categórico no está mal, que no estaría mal que estuviera más presente, ¿no? Bueno, yo contextualizaría más el acto en lo que ocurrió eso. Lo digo, yo ni apoyo a Pablo Iglesias, si ni fue apoyo... Pablo Iglesias el que fue de estupendo, ¿no? Bueno, le pidieron una obra. Yo te digo también mi impresión, probablemente, es decir, creo que tienen dos perfiles distintos, creo que tampoco es necesario leer a Kant para ser presidente del gobierno. Es decir, todo el mundo lo hemos estudiado en bachillerato, no vamos ahora a ponernos, es decir, que cada uno cree que su disciplina... Pero ¿cuáles son las lecturas mínimas bajo tu punto de vista de un presidente del gobierno? Eso es como decía Roberto, preguntemos de un buen presidente o lo que es la realidad del mundo. Porque si lo queremos idealizar, no, pero, yo me pongo una pizarra, pongo las condiciones y no me sale uno. Si voy a la realidad pongo a Bush y lo pongo de contraejemplo. ¿Pero tú crees que hay lecturas mínimas que un buen presidente del gobierno tendría que haber superado? Yo no tendría esa superioridad moral de dar... ¿Tú crees que no? Yo podría dar 50 nombres de referencias que a mí me pueden parecer fundamentales. Pero claro, es cierto, 50 nombres que pueden ir desde pensamientos de como Hayek o Keynes o Habermas o Kant o otros más clásicos, pero creo que al final yo no tengo la capacidad de plantear esa superioridad de decirle a alguien lo que tiene que leer. Estamos de acuerdo, vamos a ver, yo creo que nadie tiene que haber leído a Kant, entre otras cosas porque Kant es un filósofo complejo, muy difícil, muy oscuro. Algunas de las ideas, esa idea que expresaba Marta, que es una idea, la idea esa de la empatía, que tiene una importancia fundamental a finales del siglo XVIII, está en la teoría de los sentimientos morales de Smith, ¿no? Vamos a ver, ¿el problema cuál es? El problema es que si uno se echa, mi padre lo diría esto muy bien, decía, si uno se vota de valiente, claro, pues entonces, claro, si te votas de valiente, esto, claro, no puedes luego equivocarte, lo que decía antes, el Principito y el Príncipe vamos a ver, Maquiavelo. sí, pero superado el asunto de Kant, ¿creéis que hay un mínimo, unas referencias intelectuales mínimas que un buen político tendría que conocer? Yo creo que un buen político tiene que saber que Kant es el gran filósofo de la Ilustración. Aunque no haya leído a Kant, tiene que saber que... y por tanto, tiene que saber situarlo cronológicamente, tiene que saber que Maquiavelo es el padre, que Montesquieu es el padre de la teoría de la división de poderes, tiene que saber quién es John Locke, debería de saber estas cosas fundamentales. En todo caso, en ese nivel de cosas que tú pones, lo de Kant es lo más complejo, es decir, comparado con Locke pero no digo que haber leído a Kant y haber leído a Montesquieu, pero hay unos elementos de cultura general que un político, un individuo que aspira a ser presidente del gobierno debiera conocer, creo yo. En fin. Yo coincido totalmente. Creo que además eso, en los planes de estudio en los cuales estudiaron tanto Rivera como Pablo Iglesias, que son los que estudiaba yo, Kant se estudiaba en materia de filosofía y tenía que ir selectivo y lo estudiamos. Y yo recuerdo un magnífico jesuita que me explicó toda la filosofía de Kant, que se llama el Padre Vidal, en el Colegio de los Jesuitas de Vigo, y lo explicaba perfectamente para el nivel de bachillerato. Y gracias a él. El problema es que los chavales estudian todo lo que estudian, se lo olviden. Ahora, también para ser prácticos, estudian para examinar. Yo también te digo una cosa, dado el perfil de los dos candidatos, y no lo pongo por mal, yo creo que lo que le ocurrió a Pablo Iglesias fue un error, un lapsus lingüístico. Es decir, yo tengo la impresión de que Pablo Iglesias sabe quién es Kant. Yo tengo claro que Pablo Iglesias sabe quién es Kant. Creo que Pablo Iglesias tiene una densidad intelectual superior a la de Rivera, bastante superior. No quiere decir que sea, yo no comparto sus fuentes intelectuales ideológicas y culturales, pero tiene un bagaje en una determinada escuela de tal que le supone una formación. Es un tío que ha tenido premio extraordinario de ciencias políticas a nivel nacional, es decir, no estamos hablando de alguien que no tenga tal. Eso es una rata. Ahora, también es fundamental, es decir, creo que él probablemente conozca más a Kant que si le preguntan a Pedro Sánchez, a Rajoy. Ahora, es fundamental tener un conocimiento tipo. No, yo creo que tiene una cultura general de saber situar. A partir de ahí, para presidir el gobierno, hay que saber otras Vamos a hacer una pausa de publicidad, la última va a ser, y os pregunto por este asunto y por las referencias intelectuales mínimas. Enseguida volvemos.